entre clic y charla, para escuchar y compartir conocimientos, porque en la institución educativa departamental Santa Inés estamos aprendiendo. En 2021 en las instituciones educativas continuamos en modalidad de educación remota. En esta modalidad, en el 2020, la educación virtual con todos sus recursos llegó para quedarse. El espacio radial entre clic y charla migra a la red y desde su canal de YouTube y la página web de la Institución Educativa Departamental Santa Inés de Silvania, continuará acompañando a su audiencia en la construcción de la cultura del cuidado de sí mismo, de los otros y del planeta. Esta cultura del cuidado nos la ha señalado la crisis como urgente y en esto estamos comprometidos. Bienvenidos y bienvenidas a Entre Clic y Charla. Nuestro clic de hoy. Para conocer sobre el cambio climático, hemos traído 4 fragmentos de audios extractados de YouTube. El primero se titula El cambio climático y la influencia del ser humano. Lo encontramos en el canal Sataka TV. El segundo es el audio de la película animada producida por encargo del Ministerio Federal del Medio Ambiente de la República Federal de Alemania, producida por la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional. Lo encontramos en el canal GLIS bajo el título Adaptación al cambio climático, es hora de tomar decisiones. Tendremos 2 clics de noticias. El primero del 27 de septiembre del 2019, donde oiremos sobre la activista Greta Thunberg. Esta noticia se titula Las protestas por el clima mantienen su efervescencia. También en el canal DW, la noticia de 6 de enero del 2021, titulada El cambio climático no se detiene pese a la pandemia. Usar petróleo es contaminante. Al final del mundo habrá guerra y hambre. Me decía mi abuelo, es inevitable. ¿Qué será de los niños? ¿Qué será? ¿Qué será del mundo? ¿Qué será? ¿Qué será de los niños? ¿Qué será? Los vivos no saben dónde van los muertos, ni con oro y plata se detiene el tiempo. No acaben el agua, ni el aire, ni el viento, que eso después no se arregla a punta de impuesto. ¿Qué será de los niños? ¿Qué será? ¿Qué será del mundo? ¿Qué será? La charla. ¿Qué será? Se titula la canción que nos invita a tomar conciencia de nuestro ambiente, interpretada por Herencia de Timbiquí con Rubén Blades.
Con esta canción recibimos a nuestra invitada de hoy, la profesora Katy Gutiérrez. Ella es profesora de la Institución Educativa Departamental Santa Inés del área de Ciencias Naturales, bacterióloga de profesión y docente de vocación. Es una maestra convencida que la educación es la herramienta para cambiar el mundo, comprometida con el cuidado del medio ambiente. Bienvenida, Katy, a Entre Clic y Charla. Qué bello tenerte en el día de hoy para este tema tan hermoso de cómo vamos a frenar el cambio climático. Margarita, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas también que nos escuchan. Como tú lo dices, este tema es muy importante y a todas las personas nos afecta. Entonces, me siento muy agradecida de que me hayas invitado. Sabemos lo suficiente sobre el cambio climático. Decidamos ahora. Hacer frente al cambio climático, ¿qué significa eso? El clima siempre ha determinado nuestra forma de vida. Cuando cambió en el pasado, nos adaptamos. ¿Dónde está la novedad en adaptarnos hoy al cambio climático? ¿No deberíamos centrarnos en otros retos como la educación, el desempleo y el desarrollo económico? En efecto, el clima siempre ha cambiado. Pero el cambio reciente ha ocurrido en un espacio de tiempo mucho más corto, provocado por nuestras emisiones de gases tales como el dióxido de carbono y metano, que aumentan el efecto invernadero en la atmósfera. El resultado, la Tierra se está calentando. Este cambio en el clima nos está conduciendo a impactos significativos. Los glaciares se derriten mucho más rápido de lo esperado. El nivel del mar aumenta y es muy posible que sequías y acontecimientos climáticos extremos, tales como ciclones, se vuelvan más frecuentes. Estos impactos destruyen el sustento y el hogar de las personas, perjudican nuestra infraestructura y trastornan la comunicación y el comercio. Además, el cambio climático está poniendo en peligro el éxito del desarrollo y a menudo los más afectados son personas en condiciones de pobreza y marginación. Entonces, es evidente que estamos en pleno cambio climático. Si se acelera más, depende de nuestro estilo de vida y de nuestras actividades económicas. Entonces, ¿basta con reducir las emisiones de carbono? Bueno, aunque frenásemos las emisiones en el acto, el mundo no dejaría de calentarse inmediatamente debido a la cantidad de gases que ya hemos emitido. Por eso debemos hacer ambas cosas: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarnos al cambio climático. Hemos presentado el programa como hermoso tema, aunque es un tema que nos preocupa. Pero es lindo cuando lo ve uno desde el punto de vista de lo que se está haciendo para frenar los efectos del cambio climático. Entonces, por eso tenemos aquí a una persona comprometida con el tema, que nos llena de esperanza, que sabe y trabaja en educación. Nos gustaría que empezáramos por charlar de cómo se enseña el cambio climático en los colegios. Bueno, Margarita, lo primero es que toda la comunidad educativa debe entender que el cambio climático no es un hecho aislado, sino es un fenómeno producto de las acciones que los seres humanos llevamos a cabo diariamente. Esto implica que están relacionados con procesos de producción industrial, con el consumismo, con la ganadería extensiva, con los monocultivos y la deforestación, con el uso masivo de medios de transporte poco amigables con el medio ambiente. Entonces, de esta forma también es que se debe enseñar el cambio climático de una manera transversal, que se abarque desde todos los ámbitos académicos, ¿sí? Desde la biología, desde la química, desde las sociales, desde la ética, desde las matemáticas, como un tema que a todos nos atañe y que todos debemos hablar de ese tema. Katy, ¿lo estamos haciendo bien en los colegios? Pues realmente no, Margarita. Generalmente, este tema se deja para el área de ciencias naturales porque se cree que es el área que debe hacerse cargo de tratar esta problemática, y no debería ser así, porque a todos nos afecta y todos
somos causantes de este fenómeno. Es como lo dice, es un tema transversal, requiere el compromiso no solamente de los profesores de ciencias naturales que han hecho una gran labor por el tema ecológico, sino todos los profesores deben comprometerse porque, como lo dices, es un tema que se puede trabajar para hacer esta conciencia ambiental desde todas las áreas. ¿Qué concretamente hemos hecho en el Colegio Santa Inés, Katy? Bueno, Margarita, nosotros desde el área de ciencias naturales pues trabajamos esta temática desde cada cada uno de los grados, pero adicional a esto nosotros tenemos varios proyectos relacionados con el medio ambiente y específicamente con el cambio climático. Hay un proyecto que se llama Cuidadores del Bosque y del Agua, que se trabaja en primaria, los docentes de primaria y también en secundaria. En este proyecto se han hecho jornadas de sensibilización, talleres de capacitación, jornadas de reforestación. También se ha trabajado un proyecto que se llama EcoArtec, que es muy bonito porque en este proyecto sí se ha trabajado la transversalidad a través de las artes y de la tecnología y el medio, y obviamente la parte de ciencias naturales. Acá entonces se ha hecho el uso de diferentes materiales, reutilizándolos para crear artefactos, objetos como tarjetas, cofres. Y también hay un proyecto relacionado con la clasificación de las basuras y la pues, disposición final, aunque ha sido un poco difícil esta parte, pero sí se han hecho gestiones para en el colegio tener unos puntos ecológicos donde se clasifican las basuras para poder ser recogidas posteriormente por una entidad sin ánimo de lucro que la recoge y la utiliza para hacer escobas, para hacer carnets y otras cosas. Y Katy, ahora que estamos en educación remota, ¿cómo se ha continuado este proceso tan lindo de conciencia y de acción? Bueno, Margarita, el año pasado, que iniciamos, digamos que con esta formación remota y virtual, se incluyeron desde el área de ciencias naturales varias acciones relacionadas con el tema. Por ejemplo, elaborar productos con material reutilizado, que valga aclarar, no es reciclado, sino es reutilizado. También el generar o el crear, o más bien elaborar ladrillos ecológicos a partir de botellas, que por cierto es una tarea que está pendiente y recoger esos ecoladrillos que los niños el año pasado tenían dentro de una de las guías como una labor fundamental, con el fin de que cuando estemos en la presencialidad lo podamos utilizar para elaborar diferentes objetos. También pues se ha hecho la concientización, si bien el hecho de que no estemos en la presencialidad nos ha impedido hacer labores conjuntas, sí podemos pensar en que esas pequeñas acciones que los niños están llevando a cabo en sus hogares, pues de una u otra forma también tienen impacto. Adicional a esto, pues la parte de la concientización es fundamental. Yo creo que esta pandemia nos ha llevado a nuevamente reencontrarnos con lo que es esencial, y esencial es justamente esto, el cuidado de nuestro medio ambiente. Muy bien, el Colegio Santa Inés está aportando, pero también la ciudadanía, nuestros oyentes deben aportar. Entonces, vamos a pasar a un clic sobre acciones para detener el cambio climático y regresamos para continuar charlando con la profesora Katy Gutiérrez. El clima del planeta ha cambiado más en los últimos 100 años que en los 1000 anteriores. Lejos de ser una curiosidad científica, es un fenómeno global que amenaza con cambiar el mundo tal y como lo conocemos. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo hemos podido llegar a este punto? Hoy en Chataca nos sumergimos en las profundidades del cambio climático. Los seres humanos hemos tenido una relación amor-odio con la naturaleza desde el principio de los tiempos. La contaminación ha sido el toque humano por excelencia. De hecho, si sabemos que existieron asentamientos humanos en algún lugar del mundo, es precisamente porque encontramos desechos, residuos o rastros de contaminación en ese lugar. Pero antes de hablar del impacto que causamos, veamos los datos. El dióxido de carbono está en 403,28 partes por millón, el récord histórico en 650.000 años. La temperatura ha subido casi 1,5 grados desde 1880.
9 de los 10 años más calurosos del registro han ocurrido en los últimos 16 años. El hielo ártico está decreciendo al ritmo de 13,4% cada década. El hielo terrestre se pierde a un ritmo de 287.000 millones de metros cúbicos al año. Las pérdidas en Groenlandia se han duplicado entre 1996 y 2005. Y el nivel del mar sube 3,4 milímetros por año. La media mundial ha subido 178 milímetros en los últimos 100 años y ya amenaza a 1.000 millones de personas. Por tanto, ahora la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Hoy por hoy, pese a los años de debate interesado, nadie discute el cambio climático, como tampoco nadie duda del impacto del ser humano en él. Ahora, el debate, de darse, se circunscribe a qué parte de ese cambio se debe la acción del hombre y qué parte a dinámicas propias de la evolución del planeta. Hablemos, Katy, a nuestros oyentes de cómo prepararnos para reducir el impacto del cambio climático. Bueno, Margarita, ¿cómo podemos prepararnos? Lo primero es comprender que si bien los seres humanos somos los causantes y también estamos sufriendo los efectos del cambio climático, hay muchos otros seres vivos que pueden ser aún más vulnerables que nosotros a este cambio climático. Entonces debemos entender que el ecosistema se llama así, ecosistema, porque son factores bióticos y abióticos relacionados. ¿Qué quiere decir eso? Que prepararnos para reducir este impacto implica entender que lo que ocurra con una especie va a afectar el ecosistema en general, y por eso nuestro compromiso y nuestra preparación debe llevarnos a cuidar a todos los seres vivos, porque los seres vivos en su papel, en su función, ellos permiten que el equilibrio se mantenga. Entonces, nosotros debemos entender eso, y para prepararnos debemos cuidar a todas y cada una de las especies, a los árboles que ayudan a mitigar justamente la concentración de los gases de efecto invernadero y cambio climático, a todos y cada uno de los animales, porque ellos ayudan también con su función a mantener el ecosistema. Entonces, ese es el punto más importante. De nada nos sirve solo prepararnos y cuidarnos a nosotros como especie, porque nuestra especie depende de las otras especies. Entonces, creo que ese es el punto más importante en esta parte de prepararnos para el impacto. Muy importante, muy lindo esa relación, ¿no? Decía yo inicialmente que es un hermoso tema porque esta crisis nos conecta con esa relación tan profunda que tenemos con el planeta, y es tan importante que lo reconozcamos y lo aprendamos, cómo estamos de interrelacionados para eso que tú dices, cuidar la vida en general para que podamos ir reduciendo esos efectos de nuestra participación en este planeta y de la forma en que producimos y consumimos. Has dicho tú que ese aspecto es muy, muy importante, ¿no? La producción y el consumo. ¿Qué nos puedes decir para manejar mejor nuestro consumo y ser más amigables con el planeta? Claro, Margarita, bueno. Lo primero es que el ser humano consume más de lo que necesita. Ese es un punto en el que tenemos que ser muy conscientes. Deberíamos solamente utilizar lo que necesitamos, no querer abarcar y acumular. En cuanto a la alimentación, mejorar nuestros hábitos alimenticios. Ya lo había mencionado, la ganadería extensiva es una de las causas principales del efecto invernadero, de la acumulación de los gases. Entonces es tratar de equilibrar nuestra alimentación. Si bien es cierto que necesitamos las proteínas de la carne, también podemos tener presente que tenemos que equilibrarla, consumir más los productos que provienen del campo, los vegetales, que pues obviamente son útiles para nuestra nutrición, y también estaríamos contribuyendo a disminuir, digamos, que ese efecto. También en cuanto al uso de accesorios, por ejemplo, el uso de los celulares, el uso de artefactos o de tecnología, que muchas veces ni siquiera ha dejado de funcionar, pero las modas nos hacen pensar que como ya salió de pronto una nueva generación de celulares, entonces ya el que teníamos viejito no nos sirve, y entonces tenemos que conseguir el nuevo, y el que desechamos se convierte en un problema porque pues, su disposición final hace que estemos contaminando más y más nuestro planeta. Entonces debemos solamente utilizar lo que necesitamos, eso es muy importante. También pues debemos tener presente que debemos implementar
mejores mecanismos de transporte que sean amigables con el medio ambiente, el uso de la bicicleta, el de pronto no viajar solo en un automóvil, sino si podemos utilizar un automóvil para varias personas, así estamos mitigando el impacto. En lugar de que varias personas lleven varios automóviles, podemos ponernos de acuerdo. Y también apoyar desde nuestro voto consciente, desde nuestras veedurías ciudadanas, el que los gobernantes tomen decisiones que sean en pro del medio ambiente, el uso de combustibles limpios, de energías renovables. Todo esto es muy importante para que nosotros como ciudadanía que somos, digamos que nos concienticemos y veamos que no solamente a través de las acciones que ejercemos en nuestra casa, sino también a través del ejemplo que le damos, por ejemplo, a los niños, y también a través de nuestro papel como ciudadanos, que estamos en una democracia donde tenemos la posibilidad de decidir un voto consciente. Eso es importante. Muy importante esas dos partes que mencionan, ¿no? Hay cosas que podemos hacer desde nuestra casa en relación con el consumo, pero hay también acciones que tienen que ver con la vida política y la vida pública en las que también podemos participar. Invito a los oyentes a escuchar un clic sobre protestas por el clima y ya regresamos a hablar con Katy sobre estas manifestaciones juveniles. Protestas en Nueva Zelanda, en Taiwán y también en Italia. En todo el mundo las protestas por el clima no pierden efervescencia. Los llamados a los líderes mundiales para tomar una acción más enérgica en contra del cambio climático están teniendo eco en las regiones más remotas como Nepal. Allí las crecientes temperaturas están derritiendo los glaciares del Himalaya. Somos la generación futura. El futuro de la Tierra está en nuestras manos. Tenemos que cuidarla y estar conscientes de ello. Todas estas personas están convencidas de que el cambio climático supone una verdadera amenaza y preocupadas porque sus políticos no hacen lo suficiente para detener sus efectos. En Washington, como en otros lugares del mundo, temen que los intereses económicos tengan prioridad frente a una política climática ambiciosa. En Berlín las protestas fueron más pequeñas que la semana anterior, pero muchos salieron a la calle pese a la lluvia para manifestar su descontento con el reciente paquete de medidas contra el cambio climático que consideran insuficiente. Katy, ¿cuál crees que es el valor de estas manifestaciones de los jóvenes en todo el planeta? Margarita, creo que esta es una pregunta muy pertinente, especialmente por el momento que estamos pasando en nuestro país. Nosotros, los adultos, nos hemos dado cuenta que los jóvenes tienen una labor muy importante en la transformación de una sociedad. Lo estamos viendo. Y lo vemos, por ejemplo, si nosotros escuchamos y vemos en las redes sociales las actividades que están llevando a cabo niños como Francisco Vera, un niño de tan solo 11 años que tuvo el valor y tuvo esa pasión por cuidar el medio ambiente que lo llevó al Congreso de la República a pedirles a los senadores que legislaran en favor de la vida. Es un niño tan pequeño y sin embargo, miren todo lo que ha logrado. Tal vez porque los chicos, como lo decía, tienen esa pasión, son tan proactivos, tienen esa energía que de pronto a veces nosotros como adultos la hemos venido perdiendo. Entonces, el liderazgo de los jóvenes es muy importante. Y como lo decía Francisco, y no solamente Francisco, hay muchos otros activistas. De hecho, ella tiene un grupo que se llama Guardianes por la Vida con 5.000 niños que pertenecen a este grupo. Y como él lo decía, nosotros los adultos decimos, los jóvenes son el futuro del planeta o del país. Y él lo dice, no somos el futuro, somos el presente, porque es el momento en que ellos nos están dando a nosotros una lección y nos están enseñando que nosotros también tenemos una responsabilidad con ellos y es dejarles un país y un planeta donde ellos se sientan a gusto, donde de verdad la vida se respete. La vida no solamente de los humanos, sino la vida de
de todos los seres vivos. Entonces es muy importante, es tan importante esas iniciativas relacionadas con el decir no al fracking, el decir no a los plásticos de un solo uso, no al maltrato animal, no al testeo animal. Entonces, pues podemos ver que en verdad los jóvenes en este momento están liderando unas acciones muy importantes a nivel mundial y nos están dando una lección. Y nosotros como adultos no nos podemos quedar atrás. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que ellos nos están pidiendo y debemos apoyarlos, debemos también ayudarles a conseguir que este planeta sea un planeta mejor para todos los seres vivos. Estas acciones de los jóvenes y de los niños en este tiempo se han trasladado a la red y se trasladan también para quedarse, ¿no? Es también la acción comunitaria presencial, pero también esta acción comunitaria virtual. ¿Cómo estamos haciendo en las instituciones educativas para que vincular a los chicos también con ese activismo de pronto virtual o con ese conocimiento y esa conciencia acerca de lo que podemos hacer para salvar el planeta? Bueno, Margarita, es muy importante el papel que están jugando en este momento las redes sociales. De hecho, se han logrado grandes cosas a través de estas iniciativas ciudadanas. Como tú lo dices, la unión hace la fuerza y tú has dicho la comunidad. La comunidad cuando se une puede generar proyectos importantes. Nosotros pues contamos desde el proyecto de Cuidadores del Bosque y del Agua con un espacio en Face donde están los niños. Ese espacio se está reactivando y la idea es a través de las redes sociales iniciar con iniciativas donde nos convoquen a todos, donde, por ejemplo, podamos tener contacto con otras personas de otras partes, donde escuchemos situaciones que están llevándose a cabo en otros contextos, pero que nos pueden servir para nosotros tener un ejemplo de cómo se pueden llevar a cabo acciones, o también para poder ver qué cosas no debemos hacer, qué cosas debemos evitar. Entonces, el uso de las redes sociales ha sido un punto fundamental. El uso de diferentes plataformas que nos permiten conocer más, que nos permiten comunicarnos más, que además permiten que los jóvenes se expresen, Margarita. Porque creo que los mismos chicos nos están demostrando que ellos no pueden seguir teniendo un papel pasivo, que su papel debe ser un papel activo, porque en esa medida estamos logrando los cambios. Entonces, ellos pueden, a través de las redes sociales, tener ese papel activo con la orientación de los docentes. Creo que pues eso es lo que estamos trabajando desde Face, a través también de Instagram se pueden lograr muchas cosas, pero básicamente nosotros trabajamos en el proyecto a través de Face. Excelente. Nos han hablado hoy de 4 proyectos que se hacen en una institución educativa. Seguramente muchas instituciones educativas hacen proyectos tan interesantes y además ahora podemos estar en esta comunidad global y sentirnos realmente que hacemos parte del mismo planeta, que es nuestra casa común, que estamos en el mismo barco. Y también ha venido la pandemia a hablarnos de ese tema, cómo es la interrelación y cómo lo que hagamos por el cuidado en lo local va a interferir en lo global. Entonces cada vez también se hace más valioso ese trabajo individual desde casa, ese trabajo desde las instituciones educativas, desde las comunidades locales. Pero vamos, queridos oyentes, a un audio sobre coronavirus y emisiones de gases de efecto invernadero y ya regresamos para seguir hablando de esperanza y acciones para cuidar el planeta. Menos vuelos, disminución del tráfico, calles desiertas, tiendas y locales vacíos, y hasta menos fuegos artificiales en Año Nuevo. La pandemia de coronavirus ha significado un respiro para el medio ambiente, al reducir por unos meses el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero.
Uno de los sectores más afectados por las restricciones para combatir el COVID es el de la aviación. La paralización de vuelos ha significado pérdidas económicas y de puestos de trabajo, pero para el planeta son buenas noticias. Los aviones liberan dióxido de carbono a la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento global. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el 2% de las emisiones mundiales de carbono del mundo provienen de la aviación. Tan solo en China, los confinamientos, las restricciones de viaje y la paralización de fábricas y tiendas provocaron un descenso de un 25% de las emisiones contaminantes. No obstante, se trata de un efecto temporal. Una vez superada la pandemia, la clave será reducir la huella de carbono de cada habitante de la Tierra respecto a 2019. Esto último es una obligación si se quiere evitar nuevas catástrofes. Profesora Katy, a veces cuando nos informamos suficiente, puede las personas pensar que como que viene la desesperanza, porque el tema es bastante complejo y bastante difícil. Ya hemos dicho que las pequeñas acciones son poderosas, pero digamos para finalizar a nuestros oyentes algo sobre cómo sembrar la paz, la esperanza, estar firmes en la acción y estar participando en estas acciones para cuidar el planeta. Bueno, Margarita, la esperanza es fundamental. Siempre que haya esperanza, va a haber algo que hacer y vamos a poder hacerlo. Es muy importante que tengamos presente que estas manifestaciones de los jóvenes que hemos visto a lo largo de estas semanas nos han dejado digamos o concluir o deducir que no necesitamos la violencia para generar cambios, que los jóvenes son la esperanza y que a través de la música, porque hemos visto varias expresiones artísticas de música, de arte, podemos llevar un mensaje. Y yo creo que qué mayor esperanza que ver esto, que ver que la unión hace la fuerza, que ver que sin violencia, que si se llevan a cabo acciones colectivas usando la música, el arte, se puede llevar un mensaje y generar un cambio. Ya lo estamos viendo. Entonces, claro que sí hay esperanza. Claro que sí podemos pensar en que este país, en que este planeta puede transformarse para darle paso a la vida de todos los seres vivos, al cuidado de todos los seres vivos, al sentir que lo que me pase a mí y lo que le pase al otro está relacionado, que lo que nosotros hagamos acá va a impactar en el África, que lo que hagamos acá va a impactar en Asia, que todo lo que ocurre, como tú lo decías, tiene una interrelación. Lo que hacen los humanos va a afectar a otras especies. Entonces, siempre que haya jóvenes ejerciendo acciones de cuidado, acciones de concientización, pues siempre va a haber esperanza. Y pues en nosotros los adultos está incentivar en los jóvenes este amor por la naturaleza, este amor por sus semejantes, para que realmente pues el planeta sobreviva, tenga un futuro, no solamente la especie humana, sino el planeta en sí. Qué bonito mensaje de esperanza, Katy. Realmente es una invitación a las familias y a los jóvenes y a los niños para seguir actuando. No es solo hablar, sino actuar. Cada acción cotidiana en casa de cuidado del agua, de manejo de nuestro consumo, de hacer que nuestro consumo sea un consumo consciente, cada una de esas acciones está afectando esta regeneración de nuestro planeta. También es muy importante saber que tenemos también un papel político, que tenemos que decirle también a los gobiernos que deben hacer políticas amigables con el medio ambiente. Y lo podemos hacer con toda esta creatividad que tú dices, que hemos visto con el arte, con todas las manifestaciones juveniles e infantiles a favor de la vida. Mil gracias, Katy, por estar con nosotros hoy. A ti, Margarita, muchísimas gracias por la invitación, y para todos recordemos, acciones para la vida. No hay acciones pequeñas, todas las acciones, así pensamos que son pequeñas, si las sumamos,
son acciones gigantes que pueden generar transformaciones grandes. Muchas gracias, Margarita. Entre clic y charla, para escuchar y compartir conocimientos, porque en la institución educativa departamental Santa Inés estamos aprendiendo. En la conducción, Margarita Torres. En la edición, Sara Martelo.